A las 2 de la madrugada, cuando yo estaba en casa con mi nieto de 3 años, mi hijo me llamó de repente. «Mamá, sal de la casa ya, no hagas ningún ruido». «¿Qué está pasando?», pregunté temblando. Solo escuché su voz, apurada y desesperada. «Vete ya, mamá, ya casi no hay tiempo». Levanté al niño en brazos y salí en silencio. Pero cuando intenté girar la manija de la puerta, descubrí que estaba cerrada desde afuera. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Arrastré mi pequeña maleta por el patio de la casa. El viaje a las aguas termales con mi club de pintura había terminado 2 días antes de lo previsto. Rosa tuvo que regresar de urgencia porque su hija se enfermó gravemente. Todo el grupo empacó y cancelamos las sesiones de pintura al aire libre que quedaban. Metí la llave en la cerradura. La pesada puerta de madera se abrió. Al entrar en la sala me detuve en seco. Santiago, mi hijo, estaba sentado en el viejo sofá, con mi nieto Mateo dormitando sobre su hombro. Tenía una mirada inquieta, como si estuviera esperando algo. Al escuchar la puerta, se sobresaltó y volteó. Al verme, sus ojos se iluminaron, como si acabara de encontrar un salvavidas en medio de una corriente. «Mamá, qué bueno que ya estás aquí». Su voz se quebró, casi como si gritara de alivio. «El hospital me acaba de llamar. Hubo un choque múltiple en la autopista. Hay muchos heridos graves. Necesitan que regrese de inmediato. ¿Puedes cuidar a Mateo un rato por mí, por favor?». Antes de que pudiera decir algo, ya me había colocado a Mateo en brazos. El niño se movió un poco. Sus mejillas sonrojadas se restregaron contra mi hombro y volvió a dormirse. En mi cabeza empezaron a girar un montón de preguntas. ¿Dónde está Verónica? ¿Por qué mi nuera no está con ellos y Santiago tiene que cuidar solo al niño? Estaba a punto de preguntarle, pero Santiago ya corría escaleras arriba. Unos minutos después, bajó a toda prisa, ya con su bata blanca y cargando su maletín de primeros auxilios. Se inclinó para darle un beso rápido en la frente a Mateo, luego me miró con urgencia y dijo: «Me voy, mamá, si pasa algo te llamo». Apenas pude asentir con la cabeza. No alcancé a decir palabra alguna cuando ya se escuchó el rugido de su motor afuera. En pocos segundos, el sonido se alejó, desapareciendo por la tranquila calle del vecindario. Llevé a Mateo a mi habitación, lo acosté con cuidado en la cama. Le puse una manta sin despertarlo. Luego tomé el libro que tenía en la mesita, leí unas páginas, pero los ojos se me cerraban. El ritmo suave de la respiración de Mateo era como una canción de cuna que me arrulló lentamente. Y entonces, en medio del silencio de la noche, el timbre del teléfono sonó fuerte, desgarrando mi sueño. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Temblando, busqué el celular en la mesita de noche. La pantalla se encendió. El nombre Santiago apareció bien claro. Una sensación de angustia me llenó el pecho. Eran las 2 de la madrugada. ¿Qué podría estar pasando para que él llamara a esta hora? ¿Habrá ocurrido algo en el hospital?, contesté con voz temblorosa. «¿Santiago, hijo?». Del otro lado, su voz sonó, pero no era el tono cálido de siempre. Hablaba en susurros, rápido, con una urgencia que casi no lo reconocía. «Mamá, escúchame, saca a Mateo de la casa ahora mismo». No tuve tiempo de entender. Él siguió, con un tono tenso, como conteniendo el pánico. «No enciendas las luces, no hagas ningún ruido». El sueño desapareció al instante. Me incorporé de golpe, con las manos y pies helados. «¿Qué pasa, hijo? ¿Santiago?», pregunté con la voz entrecortada, pero no respondió. Solo se oían sus respiraciones agitadas, y de pronto gritó casi desesperado: «No hay tiempo, mamá, sal ya, ya casi es demasiado tarde». Y después, el tono cortado. La llamada se desconectó. Mi corazón latía descontrolado, como si quisiera salirse del pecho. Tenía un presentimiento terrible. Miré a Mateo. Seguía dormido profundamente, con los labios chiquitos apretados. Sin dudar, lo levanté en brazos y lo abracé fuerte. Se movió un poco, pero por suerte no se despertó. Caminé descalza, en puntitas, hacia la sala, en dirección a la puerta principal. La casa estaba completamente oscura.
Solo entraba un poco de luz débil de la calle a través de las cortinas. Puse la mano sobre la perilla y traté de girarla con suavidad para no hacer ruido. Pero no se movió. Fruncí el ceño y lo intenté otra vez, esta vez con más fuerza. Nada. Estaba trabada, como si alguien la hubiera soldado. Un escalofrío me recorrió la espalda. La puerta estaba cerrada desde afuera. En ese instante, un olor fuerte y penetrante se coló por la rendija y me subió por la nariz. Era gasolina. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran dado un golpe. El miedo me apretaba el pecho. No podía ni respirar. Apreté más fuerte a Mateo. Di unos pasos hacia atrás, con los ojos clavados en la puerta. El olor a gasolina se volvía más intenso, como si ya envolviera toda la casa. Y entonces, desde el porche, se escuchó un sonido seco que rompió el silencio de la noche. Era un encendedor, un clic pequeño, pero para mí fue como un trueno. Una luz anaranjada apareció por la rendija de la puerta, proyectando nuestras sombras en la pared. Segundos después, el fuego estalló con fuerza. La madera crujía como huesos rompiéndose. El olor a gasolina, mezclado con el humo negro, me quemaba la nariz y la garganta. Tosí sin parar. El corazón me retumbaba en el pecho. La alarma de humo empezó a sonar, un pitido agudo que cortaba la noche. Mateo se despertó sobresaltado, los ojos bien abiertos, y rompió en llanto. Su vocecita me partía el alma. ¡Abu! ¡Abu!, gritaba, con sus manitas agarradas a mi ropa. Corrí al baño más cercano con él en brazos. Tenía la cabeza dando vueltas, pero sabía que tenía que ayudarlo a respirar. Abrí la llave del agua. Las manos me temblaban y salpicaban todo. Mojé una toalla colgada, se la puse con cuidado en la nariz y boca. «Respirá, mi amor, respirá». Le susurré, aunque la voz se me cortaba del miedo. Mateo tosía, pero hacía caso, con los ojitos llenos de lágrimas, mirándome como pidiéndome ayuda. Lo abracé fuerte y corrí hacia la puerta trasera, con la esperanza de que fuera una salida. Pero cuando agarré la perilla, estaba trabada. No se movía. Empujé con fuerza, el hombro contra la puerta, pero fue inútil. Algo del otro lado la bloqueaba. Sentí que me caía por dentro, como si el piso desapareciera. Desesperada, fui a las ventanas de la sala, corrí las cortinas, golpeé el vidrio, pero también estaban aseguradas con maderas por fuera, como brazos de hierro que nos mantenían encerrados. El calor de la puerta principal ya se sentía en mi espalda, como el aliento de un monstruo. El humo negro se metía por las rendijas, se enroscaba en mis piernas, me picaban los ojos. Sabía que ya no quedaba tiempo. Si no salíamos ahora, ninguno de los dos lo iba a lograr. En ese momento, me acordé de la cocina, la ventanita que daba al jardín trasero. Esa era la última esperanza. Abracé fuerte a Mateo, corrí por el pasillo, con los pies descalzos pisando el piso de madera que quemaba. El aire en la cocina aún se podía respirar, pero el humo ya empezaba a colarse. Puse a Mateo en el suelo, cerca de la pared, y le susurré: «Quédate aquí, hijo, no tengas miedo. La abuela te va a sacar de aquí». El niño asintió, aunque sus labios temblaban y no soltaba mi blusa. Agarré la silla de comedor de roble, la misma donde Santiago desayunaba todos los días cuando era chiquito. Era pesada, pero la adrenalina me daba una fuerza que nunca había sentido. Alcé la silla y la azoté contra la ventana de vidrio. El estruendo del vidrio rompiéndose sonó como una canción de salvación. Los pedazos volaron por todos lados, y con la pata de la silla barrí los trozos afilados que quedaban en el marco, aunque me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Con cuidado, me repetía, pero la voz en mi cabeza ya no sonaba como mía. Volví con Mateo. Le envolví el cuerpo con el mantel de la mesa, cubriéndole también la cabeza. «La abuela te va a cargar, no te asustes», le dije, tratando de sonar tranquila, aunque el corazón me retumbaba. Lo alcé en brazos, lo apreté contra el pecho y pasé por el marco roto. Un pedazo de vidrio me cortó el brazo, dolía como el demonio, pero no me importó. Salté, mis pies tocaron el pasto húmedo y caí de lado. Mateo se apretó contra mi pecho, llorando desconsolado, pero estaba vivo. Habíamos salido. En ese mismo instante, las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, cada vez más cerca.
En menos de un minuto, la calle entera se llenó de caos. Las luces rojas y azules de los camiones de bomberos, patrullas y una ambulancia iluminaron toda la noche. Yo me quedé ahí, en el pasto, abrazando a Mateo, todavía con la respiración entrecortada. El humo seguía saliendo de la casa, pero el fuego ya perdía fuerza, apagado por los chorros potentes de agua. La puerta trasera de la ambulancia se abrió y Santiago se bajó de un salto. Su bata blanca estaba sucia, su cara pálida como un papel bajo la luz. Corrió hacia mí, gritando con desesperación: «¡Mamá! ¡Mateo!». Su voz se quebró, como si el mundo se le viniera abajo. Nunca lo había visto así, como un niño perdido, sin nada del control de siempre, sin el temple de médico. Yo abracé más fuerte a Mateo, tratando de calmarlo aunque tenía la garganta seca. Estoy bien. Revisa al niño primero». Santiago se arrodilló, con las manos temblorosas tocó a Mateo, le revisó la respiración, miró cada rasguño en su cuerpo. «Estoy bien, papá», murmuró Mateo, con una vocecita débil, pero intentando darle tranquilidad. Los miré a los dos y sentí que el corazón se me rompía. Unas horas antes, pensaba que era una noche cualquiera. Ahora todo estaba al revés. Los paramédicos llegaron y nos subieron con cuidado a la ambulancia. Le revisaron la respiración a Mateo, me desinfectaron y vendaron unos raspones en los brazos y las rodillas. «¿Está bien, señora?», me preguntó una enfermera joven con voz suave. Asentí con la cabeza, pero por dentro estaba vacía. No estaba bien. ¿Cómo iba a estarlo si casi nos morimos? Si la casa en la que viví más de 30 años se estaba quemando detrás de mí. Cuando el incendio ya estaba bajo control, se acercó un bombero con la cara cubierta de hollín. Le habló al policía que estaba al lado de la ambulancia, con voz seria pero clara. La puerta principal estaba trabada desde afuera con una barra de metal. Encontramos el bidón de gasolina en la entrada. Esto fue provocado. Escuché cada palabra, cada sílaba, como martillazos en la cabeza. Provocado. Alguien intentó matarnos. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Abracé a Mateo con más fuerza, como si al soltarlo por un segundo, el niño pudiera desaparecer. Sus manitas se aferraban a mi blusa, aún respirando con dificultad por el susto. Miré hacia la casa, que ahora no era más que un montón de escombros cubiertos de hollín, y sentí un dolor que me desgarraba el alma. No era solo el lugar donde viví más de 30 años, sino el baúl de todos nuestros recuerdos familiares. Las risas de Santiago cuando era niño, las cenas en familia, las noches en que enseñaba a Mateo a dibujar sus garabatos. Ahora, todo se había reducido a cenizas. Una policía de mayor edad se acercó, con pasos lentos pero firmes. Se presentó como la inspectora Ruiz. Su voz era grave pero con autoridad. Su rostro lucía serio, pero sus ojos transmitían comprensión. Nos ofreció una botella de agua a cada uno, a Santiago y a mí. El plástico helado en mi mano me trajo de vuelta a la realidad. «Tome, le hará bien», dijo con una voz suave pero firme. Asentí con la cabeza, pero me temblaba la mano y el agua se derramó un poco. No tenía sed, solo quería saber qué estaba pasando. ¿Quién nos había hecho esto? La inspectora Ruiz abrió una libreta pequeña y su bolígrafo comenzó a deslizarse sobre el papel, rompiendo el silencio tenso con sus crujidos. «Necesito tomar una declaración preliminar ahora, mientras todo está fresco», dijo, mirando directamente a Santiago. «Señor Santiago, ¿por qué llamó a su madre justo en ese momento?». Su voz era calmada, pero percibí la precisión cortante de sus preguntas, como una navaja que abre la verdad. Santiago seguía sentado junto a mí, con las manos temblorosas y los ojos aún rojos por la crisis que acababa de pasar. Sacó su teléfono, cuya pantalla tenía una grieta larga como una cicatriz. «Aquí está», dijo con voz ronca. Abrió la aplicación de mensajes y se la mostró a la inspectora. «Doña Pilar, la vecina que vive justo enfrente, me mandó esto». Me incliné para mirar por encima del hombro de la inspectora. En la pantalla había un video corto. Las imágenes eran temblorosas y oscuras, claramente grabadas de noche. Se veía una silueta vestida de oscuro, con capucha, caminando en silencio por el porche de mi casa, cargando algo que parecía un bidón de plástico. Sentí que el corazón se me detenía. Esa era la persona que había iniciado el fuego. Debajo del video estaba el mensaje de doña Pilar,
enviado solo unos minutos antes de que Santiago me llamara. Santiago, hay alguien extraño rondando tu casa. Se ve muy sospechoso. ¿Estás ahí? Leí y releí esas palabras, sintiendo que el pecho se me comprimía. Si no fuera por doña Pilar, si no fuera por ese video, quizá Mateo y yo ya no estaríamos aquí. Quería correr a abrazarla, a agradecerle por habernos salvado la vida, pero mis piernas no respondían. La inspectora Ruiz entrecerró los ojos mirando el video y tamborileó con los dedos sobre su libreta. Ve a la casa número 24 y pídele a doña Pilar Gómez que venga a ayudarnos, le dijo a un oficial joven que estaba cerca. Dígale que necesitamos su colaboración. El oficial asintió y cruzó rápidamente la calle, aún iluminada por las luces de los camiones de bomberos. Lo seguí con la mirada, con el corazón en vilo. Doña Pilar era mi vecina desde hacía más de 20 años, una mujer amable que siempre nos traía pasteles en las fiestas. Sufría de insomnio, solía quedarse despierta leyendo o viendo televisión. Jamás imaginé que ese hábito terminaría por salvarnos la vida. Varios minutos después, vi la silueta menuda de doña Pilar cruzar la calle, apoyada en el brazo de un oficial. Llevaba una bata de dormir de seda con un suéter de lana echado encima a toda prisa, y el cabello plateado recogido con cuidado. Cuando su mirada se posó sobre mi casa aún humeante, se tapó la boca con la mano, los ojos bien abiertos, claramente horrorizada. «Ay, Dios mío, María», susurró, diciendo mi nombre con la voz temblorosa. Quise levantarme, decir algo, pero mi garganta se cerró. Lo único que pude hacer fue apretar con fuerza la mano de Mateo. La inspectora Ruiz se acercó, le puso una mano suave en el hombro y le dijo con voz calmada: «Señora Gómez, ¿podría contarnos exactamente lo que vio?». La guió hasta una silla plegable que el oficial acababa de traer. Doña Pilar respiró hondo, intentando calmarse. «Sufro de insomnio», empezó, aún con la voz temblorosa, «así que suelo despertarme en mitad de la noche. Cerca de las 2 de la mañana escuché el motor de un taxi que se detuvo al inicio del callejón. El sonido de la puerta al cerrarse fue muy suave, como si alguien no quisiera ser notado. Me pareció raro, porque a esa hora casi nadie viene por aquí». Señaló la ventana de su dormitorio en el segundo piso, justo frente a mi casa. «Estaba mirando desde ahí», continuó. Una persona bajó del taxi con una sudadera negra que le cubría casi toda la cara. Caminó directo hacia la casa de Santiago, cargando un bidón grande. Su voz fue bajando, como si el recuerdo aún la aterrara. Al principio pensé que podía ser un repartidor, pero luego empezó a rodear la casa, vertiendo algo desde el bidón. Tuve un mal presentimiento. Escuché cada palabra de doña Pilar como si me clavaran cuchillos en el pecho. Me imaginaba a esa figura silenciosa, fría, rociando gasolina alrededor de mi casa mientras mi nieto dormía adentro. Estaba demasiado asustada como para gritar o llamar al 911 en ese momento, dijo doña Pilar con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si se daban cuenta de que los estaba viendo? Así que saqué el celular, grabé un video y se lo mandé de inmediato a Santiago, porque sabía que él estaba de vacaciones en casa. Se detuvo y me miró con culpa en los ojos. «María, ojalá hubiera llamado a la policía en ese instante». Negué con la cabeza, las lágrimas ya cayendo. «No, Pilar», susurré con la voz entrecortada. «Nos salvaste. Si no fuera por ti». No pude continuar, solo le tomé la mano con fuerza. Doña Pilar agachó la cabeza, los hombros le temblaban como si se culpara a sí misma. La inspectora Ruiz anotaba todo con rapidez. Luego levantó la vista y me miró directamente. «Señora María», dijo con tono pausado, ¿ha tenido algún conflicto reciente con alguien? ¿Por dinero, trabajo o cualquier tema personal? Negué de inmediato, la mente en blanco. «No, señora», respondí con voz débil. «Estoy jubilada desde hace más de 10 años. Mi vida gira en torno al club de pintura y cuidar a Mateo. Yo no tengo enemigos». La palabra enemigos me sonó ajena, como si perteneciera a otro mundo, no a mi vida sencilla. La señora Ruiz asintió, pero su mirada me dijo que no estaba del todo convencida. Se volvió hacia Santiago. «¿Y tú? ¿Alguien te ha amenazado o ha pasado algo inusual en el hospital?» Santiago negó con la cabeza, el rostro cansado. «No, señora.
Soy médico. Mi trabajo es salvar vidas. No creo haber hecho enojar a nadie tanto como para... Su voz se apagó, como si aún no pudiera creer lo que había pasado. La policía empezó a colocar la cinta amarilla alrededor de la casa, mientras las linternas iluminaban las paredes cubiertas de hollín. La inspectora Ruiz se levantó y cerró su libreta. «Parece que el atacante venía por usted, María», dijo con voz grave. «Pensaban que usted estaba sola en la casa esta noche. Vamos a investigar en esa dirección». Sus palabras cayeron como una piedra pesada en mi pecho. ¿Venían por mí? ¿Pero por qué? Mi casa ya no era más que un montón de escombros ennegrecidos. Me quedé parada observando la escena, con el corazón oprimido como si cargara una roca. Doña Pilar me tomó la mano. Su mano temblaba, pero estaba cálida. «No te preocupes, María», dijo con voz ronca por la emoción. «Tú y el niño pueden quedarse en mi casa por ahora. Hay cuarto de huéspedes, no se preocupen». La miré con lágrimas a punto de caer. Su bondad, en este momento, era como una pequeña luz encendida en medio de la oscuridad. Solo pude asentir, sin poder decir una palabra. Santiago le agradeció una y otra vez, con la voz entrecortada. Esa noche, Mateo y yo dormimos en la sala de estar de doña Pilar, en una cama plegable que ella había preparado con cuidado. Mateo se acurrucó entre las cobijas, respirando tranquilo, pero yo no pude pegar un ojo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del fuego anaranjado, el olor penetrante a gasolina y el chasquido del encendedor volvían a mi mente como una pesadilla que no me soltaba. Me quedé acostada, mirando el techo desconocido, con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué querían hacernos daño? Y en lo más profundo, ¿por qué sentía una corazonada inquietante, como si la verdad fuera aún más terrible de lo que imaginaba? A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, pero no logró disipar la pesadez en mi pecho. Santiago estaba sentado en la mesa, abrazando una taza de café que doña Pilar le había preparado, pero su mirada estaba perdida. «Tengo que llamar a Verónica», dijo con voz cansada. «Ella tiene que saber lo que pasó». Asentí con la cabeza, aunque no me sentía tranquila. Verónica, mi nuera, estaba de viaje de trabajo. Siempre pensé que era una buena madre, una esposa dedicada. Pero ¿por qué entonces sentía este mal presentimiento al pensar en ella? Santiago marcó su número, tratando de sonar calmado mientras hablaba. «Verónica, soy yo, la casa. Hubo un incendio, pero fue leve. Mamá y Mateo están bien, no te preocupes. Cuando regreses te cuento todo». Le mintió para que no entrara en pánico en el camino. Me dolía escucharlo. Santiago siempre ha sido así, siempre tratando de proteger a todos, incluso cuando él mismo está hecho pedazos. Alrededor del mediodía, un taxi se detuvo de golpe frente a la casa de doña Pilar, y el sonido de las llantas sobre el pavimento me sobresaltó. La puerta se abrió y Verónica salió corriendo. Su maleta rodante cayó de lado sobre la acera. Entró a la casa como una ráfaga, con el cabello despeinado y el rostro desencajado. «¡Santiago! ¡Dios mío! ¡Acabo de enterarme!». Su voz se quebraba, como si el mundo entero se le viniera abajo. Se lanzó a abrazar a Santiago, llorando desconsolada, los hombros temblándole. «¿Estás bien? ¿Y el niño? ¿Dónde está mi Mateo?». Santiago la abrazó, dándole unas palmaditas suaves en la espalda, con voz tranquila. «Estoy bien, mi amor. Mamá y Mateo también. No te preocupes, fue solo un accidente». Me quedé ahí, mirando la escena, pero sin sentir nada. Algo no cuadraba. Verónica lloraba, pero su llanto sonaba falso, como si estuviera actuando para nosotros. Luego lo soltó y se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas, pero en ese preciso instante vi algo que nunca voy a olvidar. El reflejo de Verónica en el gran espejo colgado en la pared de la sala de doña Pilar. En ese segundo fugaz, antes de que lograra recomponer su expresión, vi la verdad. Sus ojos no mostraban ni pánico ni dolor. Eran fríos, afilados, como una navaja escondida bajo una capa de seda. Había una rabia contenida, evidente, como si maldijera que algo no había salido como ella esperaba. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza, pero tratando de mantener el rostro sereno.
Verónica se agachó para abrazar a Mateo, que en ese momento jugaba con unos bloques en la alfombra. ¿Estás bien, mi amor?, dijo con la voz temblorosa. Pero en lugar de consolarlo, se giró bruscamente hacia Santiago y empezó a disparar preguntas, cada palabra como una aguja en el aire. ¿Por qué estabas en el hospital? ¿No se supone que estabas de vacaciones? Le apretó los hombros a Mateo, haciendo que el niño frunciera el ceño. ¿Y Mateo? ¿Por qué está en casa? Si yo lo dejé con mi prima antes de irme. ¿Fuiste tú quien lo trajo sin avisar? Después me miró directo a los ojos, con una mirada que parecía querer atravesarme. ¿Y usted, mamá? ¿Cuándo terminó el viaje al balneario? Pensé que no volvería hasta el fin de semana. Cada una de sus preguntas era como una cuchillada, hurgando en la duda que acababa de nacer dentro de mí. ¿Por qué no preguntó por el incendio ni por el responsable? ¿Por qué solo le importaba saber por qué estábamos en casa, como si nuestra presencia hubiese arruinado algún plan? No dije nada. Tomé a Mateo de los brazos de Verónica. El niño parecía asustado, con los ojos bien abiertos mirando a su madre, y luego se acurrucó en mi pecho. «Abue», susurró, con la voz bajita. Le acaricié la espalda, tratando de sonreír para tranquilizarlo, pero por dentro, un escalofrío me recorrió la espalda. Verónica no parecía una madre preocupada por su hijo. Estaba interrogándonos, como si buscara grietas en una historia que solo ella conocía. Esa tarde, Verónica insistió en dormir a Mateo la siesta. Se lo llevó al pequeño cuarto de estar y cerró la puerta con un leve clic que me hizo sobresaltarme. Preparé una tetera de té de manzanilla. El aroma suave se elevó desde la vieja tetera de Doña Pilar. Llevé 2 tazas a la sala, donde Santiago estaba sentado, con la mirada perdida en la calle vacía a través de la ventana. Coloqué la taza frente a él y le toqué suavemente el hombro. «Santiago», dije con voz baja pero firme, «siéntate conmigo. Cuéntame, antes de que ocurriera el incendio, exactamente qué pasó». Santiago se frotó las sienes, como si tratara de alejar un dolor de cabeza. Dio un sorbo al té, pero la mano le temblaba, haciendo que la taza de porcelana tintineara contra el platito. «Mamá», empezó, con voz lenta y cansada, «todo comenzó la mañana en que usted se fue al balneario. Verónica recibió una llamada. Dijo que era de un socio importante, que le pedían una reunión urgente en otro estado. Todo fue muy apresurado. Empacó sus cosas esa misma mañana y apenas tuvo tiempo de decir unas palabras antes de irse. Asentí, intentando mantener la cara tranquila, pero por dentro una vocecita gritaba, ¿apresurado? ¿O había otro motivo? Santiago siguió hablando, sin notar cómo la sospecha crecía dentro de mí. Verónica dijo que no quería interrumpir sus vacaciones ni cargarme con el niño, porque yo no estaba acostumbrado a cuidarlo solo. Así que llamó a su prima y le pidió que cuidara a Mateo unos días. Yo pensé que era algo normal. Me quedé en silencio, apretando con fuerza la taza de té. Santiago siguió contando, con un tono de voz que mezclaba culpa y tristeza. Pero solo pasó un día, y ya no aguantaba más estar sin Mateo. Llamé a la prima de Verónica y le mentí. Le dije que tenía que hacer algo por esa zona, así que aproveché para pasar a buscar al niño, solo por una noche. Pensaba devolverlo temprano, antes de que Verónica regresara. Se detuvo, mirando al suelo, como si se estuviera reprochando a sí mismo. Solo quería estar un rato con mi hijo, mamá. No imaginé que... Puse mi mano sobre la suya, apretándola con suavidad. «Tú no hiciste nada malo», le dije, aunque por dentro sentía un frío que se expandía en mi pecho. Si Santiago no hubiera recogido a Mateo, si el niño se hubiera quedado con la prima. No me atrevía a seguir pensando. Pero Verónica, ¿qué estaba tramando ella al mentir sobre a quién había dejado al niño? Santiago suspiró y continuó. Anoche, los dos estábamos en el suelo jugando a construir castillos. Mateo se reía sin parar, quería que le hiciera uno bien alto. Entonces sonó el teléfono. Era el jefe de departamento del hospital. El accidente en la autopista fue terrible y el hospital estaba colapsado. Llamaron a todos los doctores, incluso a los que estábamos de vacaciones como yo. No podía decir que no, mamá. Es mi trabajo. Asentí, imaginándome a Santiago confundido, con Mateo en brazos y el teléfono en la otra mano.
Estaba muy perdido, dijo, con la voz apagada. No podía llevar al niño a la sala de urgencias, pero tampoco podía dejarlo solo en casa. Estaba a punto de llamar otra vez a la prima de Verónica, para pedirle que viniera de inmediato. Pero justo en ese momento escuché el sonido de llaves en la puerta. «¿Habías llegado tú?». Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, todo parece como si hubiera estado planeado así. Si tú no hubieras regresado un día antes, si yo no hubiera extrañado tanto a Mateo como para traerlo, si el hospital no me hubiera llamado de repente. No quiero ni imaginarlo». Su voz se quebró, como si todo el miedo y la culpa le explotaran por dentro. Apreté la taza de té con fuerza, los nudillos blancos como el papel. Cada sí de Santiago era una pieza del rompecabezas, y juntas formaban una imagen espantosa, un plan mortal, fríamente calculado, que solo falló por coincidencias imposibles de anticipar. Pero ¿quién estaba detrás de ese plan? ¿Verónica? Solo pensarlo me apretaba el corazón. No quería creerlo, pero esa mirada helada suya reflejada en el espejo no dejaba de perseguirme. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas de la casa de doña Pilar, pero no lograba disipar el escalofrío dentro de mí. Entré a la sala, donde Santiago estaba sentado con Mateo en las piernas, leyéndole un cómic que al niño le encantaba. Aquella escena me partió el alma. Mi hijo, un hombre entregado, amoroso con su familia, y aún así, tal vez vivía con un monstruo. «Santiago», dije, tratando de mantener la voz serena, «quiero ir a la comisaría. Ayer, por el susto, se me olvidaron algunos detalles. Necesito aclararlo todo». Santiago levantó la mirada, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué detalles, mamá? Voy contigo». Dejó a Mateo en el sillón, su tono decidido. Quise negarme, enfrentarme sola a la verdad. Pero al ver sus ojos entendí que él también necesitaba respuestas. «Está bien», asentí. «Pero que Mateo se quede con doña Pilar. No quiero que el niño vea todo esto». Fuimos a la comisaría. El ambiente allí era frío y pesado, con olor a papeles viejos y café recalentado. La inspectora Ruiz nos recibió con su misma expresión seria pero comprensiva. Respiré hondo y dije: «Señora, quiero hablar primero a solas con usted». Santiago me miró, un poco confundido, pero asintió y se quedó esperando afuera con un oficial. En la pequeña sala de trabajo, solo estábamos la señora Ruiz y yo. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, resaltando las arrugas profundas que parecían dar testimonio de tantos años enfrentando verdades dolorosas. Me senté, entrelazando las manos con fuerza, y empecé a contar. Hablé sobre las preguntas extrañas de Verónica, la forma en que nos interrogó como si estuviera molesta porque algún plan suyo se había arruinado. Le conté sobre la mirada fría reflejada en el espejo, sobre la aterradora coincidencia de todos los eventos, mi viaje, la llamada de emergencia del hospital y el hecho de que Mateo nunca fue enviado a casa de su prima. Llamé a la prima de Verónica, dije con la voz temblorosa. Me dijo que no ha visto a Verónica en toda la semana, ni ha cuidado de Mateo. Verónica mintió. La inspectora Ruiz escuchó sin interrumpirme. Tomaba notas con cuidado, su mirada aguda pero sin juicio. Cuando terminé de hablar, me miró durante unos segundos y luego dijo: «Gracias, María. El instinto de una madre casi nunca se equivoca». Sus palabras fueron como un rayo de luz, confirmando que no estaba loca, que mis sospechas tenían sentido. Pero al mismo tiempo, fueron como una puñalada, porque esa verdad podría destruir la familia de mi hijo. Mandó llamar a Santiago. Él entró, el rostro pálido, como si ya intuyera de qué se trataba la conversación. La inspectora Ruiz fue directa. Le pidió que relatara su itinerario y el de Verónica en los últimos días, cada detalle, desde llamadas de trabajo hasta lo de enviar a Mateo. Santiago respondió con voz monótona, como esforzándose por mantener la calma. Cuando confirmó que, según el plan original, él era el único en casa la noche del incendio, el rostro de la señora Ruiz se endureció, como si finalmente una pieza del rompecabezas hubiera encajado. Lo miró directo a los ojos y dijo con firmeza: «Santiago, el verdadero objetivo de este incendio no era tu madre.
El objetivo eras tú. Sus palabras retumbaron como un trueno y me hicieron estremecer. Santiago se quedó paralizado, blanco como el papel. ¿Por qué? ¿Quién querría hacerme daño?, balbuceó con voz quebrada, como un niño aterrado. La inspectora Ruiz no parpadeó. ¿Quién es la única persona que conocía todos los movimientos de cada uno? Que tu madre estaba de viaje, que tu hijo fue enviado fuera y que tú estabas en casa solo de permiso. ¿Quién? Su pregunta fue como una flecha directa a la verdad que ni Santiago ni yo queríamos enfrentar. Santiago guardó silencio, apretando los labios, la mirada perdida. Vi cómo le temblaban los hombros, como si el mundo entero se le viniera abajo. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. La verdad era demasiado dolorosa. De inmediato, la señora Ruiz dio la orden. Envíen a 2 oficiales a casa de la señora Gómez, que traigan a la señorita Verónica al cuartel, ahora mismo. Su voz era helada, sin dudar ni un segundo. Me quedé sentada, el corazón latiendo con fuerza, entre la esperanza y el miedo. Esperanza de que Verónica tuviera una explicación razonable, de que todo fuera un malentendido. Pero en el fondo, sabía que la verdad no sería tan simple. Media hora después, Verónica fue llevada adentro. Entró en la sala de espera, donde Santiago y yo estábamos sentados, y de inmediato empezó a actuar como siempre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la policía me detuvo? Corrió hacia nosotros, la voz chillona, lágrimas bajándole por las mejillas. Santiago, di algo, diles que se equivocan. Tomó la mano de Santiago, pero esta vez él no respondió. Dio un paso atrás, mirándola con una mezcla de dolor y desconfianza. Sentí el corazón hacerse trizas. Santiago, mi hijo, estaba enfrentando la traición más grande de su vida. En la sala de interrogatorios, Verónica estaba sentada frente a la inspectora Ruiz, todavía llorando, insistiendo en que era inocente. Yo estaba de viaje de trabajo en otra provincia. ¿Cómo iba a saber lo que pasaba en casa? Dijo con la voz temblorosa. Tengo pruebas, boleto de avión, recibos del hotel, todo está aquí. Revolvió en su bolso y sacó un fajo de papeles, pero en sus ojos se notaba claramente el pánico. La inspectora Ruiz simplemente empujó un expediente hacia ella. Verificamos con su empresa, dijo con voz fría como el hielo. Su superior confirmó que usted no tenía ningún viaje programado esta semana. Está ausente sin justificación. El rostro de Verónica cambió. Las lágrimas dejaron de caer. Se quedó mirando fijamente los papeles, apretando los labios, como si buscara desesperadamente una salida. La señora Ruiz continuó, con una voz carente de emoción. Señora Verónica, está detenida mientras investigamos los delitos de lesiones intencionales e incendio premeditado. Tiene derecho a guardar silencio. Usted es ahora la principal sospechosa en este caso. Sus palabras sonaron como una sentencia, resonando en la pequeña habitación. Verónica se quedó ahí, los hombros caídos, sin decir una palabra. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, a través del vidrio del cuarto de espera, estaba llena de rencor. En los días siguientes a su detención, Verónica seguía tercamente negando todo, asegurando que solo mintió sobre el viaje por asuntos personales y que no tenía nada que ver con el incendio. Su voz, según lo que relató la inspectora Ruiz, era fría y fluida, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. Yo estaba sentada en la pequeña sala de estar de doña Pilar, con Mateo dormido en mis brazos, sintiéndome cada vez más intranquila. Sin pruebas directas, la policía aún no podía acusarla formalmente, pero yo sabía que Verónica no era inocente. El instinto de una madre, aunque duela, nunca se equivoca. La inspectora Ruiz y su equipo comenzaron una investigación minuciosa, como artesanos que intentan entrelazar cada hilo para revelar el tapiz de la verdad. Revisaron todas las cámaras de seguridad del vecindario, desde los callejones más estrechos hasta las avenidas principales. Me imaginaba a todos ellos sentados en una sala llena de pantallas, con los ojos fijos en cada imagen borrosa, buscando cualquier indicio que los llevara hasta Verónica. Su paciencia me generaba gratitud, pero también temor. Si no encontraban nada, ¿Verónica podría quedar libre?
Comenzaron con la cámara instalada en el portón de la casa de doña Pilar. Aunque no apuntaba directamente a mi casa, sí captaba el callejón donde todo comenzó. La inspectora Ruiz me llamó a la estación de policía. Su voz por teléfono sonaba tranquila, pero con firmeza. Señora María, tenemos algunos hallazgos. Usted y Santiago deberían venir. Miré a Santiago, que estaba sentado cabizbajo junto a la mesa, y le toqué suavemente el hombro. Hijo, ven conmigo, necesitamos saber la verdad. En la estación, la señora Ruiz nos llevó a una pequeña sala donde una pantalla grande mostraba un video de la cámara de doña Pilar. La imagen era borrosa, pero reconocí de inmediato aquel callejón tan familiar. Esto fue la mañana en que usted fue al balneario, dijo la señora Ruiz, señalando la pantalla. Contuve la respiración al ver aparecer la figura de Verónica. Arrastraba su maleta, salía de la casa, pero en lugar de dirigirse hacia la estación de autobuses o al aeropuerto, giró a la izquierda, caminó hasta la esquina de la calle y tomó un taxi. Ella no fue a ningún viaje de trabajo, dijo la señora Ruiz con voz grave. Se quedó en la ciudad. Sostuve con fuerza la mano de Santiago, notando cómo le temblaba. ¿Por qué ella mentiría?, murmuró, como si se lo preguntara a sí mismo. No respondí, solo le apreté más la mano. Dentro de mí, una ola de sospechas iba en aumento, pero traté de mantener la calma, esperando a que la señora Ruiz continuara. Los investigadores habían rastreado el recorrido del taxi a través del sistema de cámaras de tránsito de la ciudad. Las imágenes parpadeaban en la pantalla, mostrando que el vehículo nunca salió a las afueras ni se dirigió al aeropuerto. Solo dio vueltas por la ciudad y luego se detuvo frente a un hotel pequeño y viejo llamado Atardecer, ubicado en una zona obrera a solo 15 minutos en coche de mi casa. Este hotel no es un lugar que Verónica elegiría normalmente, dijo la señora Ruiz con la mirada aguda. Ya lo verificamos. 2 agentes vestidos de civil fueron enviados al hotel Atardecer. El dueño del lugar, un hombre gordo de mediana edad con una camiseta manchada, vio la foto de Verónica y asintió de inmediato. «Ah, esta chica, claro que la recuerdo», dijo con voz monótona, como quien cuenta una historia común. Alquiló una habitación por días, pagó en efectivo, se registró la mañana de anteayer, justo el día que ustedes mencionan. Me pareció raro, porque se veía de buena posición, pero eligió un lugar sencillo como el nuestro. Mi corazón latía con fuerza al escucharlo. ¿Verónica, que siempre prefería lo lujoso, escogió un hotel de mala muerte? ¿Qué estaba escondiendo? Santiago estaba sentado a mi lado, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Sabía que intentaba contenerse, pero el dolor en su rostro era evidente. La señora Ruiz siguió hablando, con voz impasible. Preguntamos por la noche del incendio. El recepcionista del turno nocturno, un estudiante que trabaja medio tiempo, lo recordaba todo con claridad. Reprodujo otro video, esta vez de las cámaras del hotel. Verónica, con una sudadera oscura y capucha puesta, aparecía a la 1:07 de la madrugada. Salía apresurada tras hacer el check-out, con actitud sigilosa. El recepcionista contó, dijo la señora Ruiz, que ella mencionó una urgencia, se bajó bien la capucha y se fue de inmediato. Al ver esas imágenes, sentí un escalofrío recorrerme. La sudadera, la forma de caminar, la hora. Todo coincidía con la silueta que se veía en el video de doña Pilar. Solo 1 hora después, el fuego comenzó en mi casa. Verónica no estaba en otra ciudad, estaba aquí mismo, cerca del lugar, planeando cada movimiento. Quería gritar, correr hasta la celda y confrontarla, pero me limité a quedarme sentada, con las manos apretando con fuerza los brazos del sillón, intentando mantener la compostura. La señora Ruiz nos había convocado para informarnos sobre los avances de la investigación. Ya tenemos pruebas de que mintió sobre su ubicación y que estuvo cerca del lugar a la hora del crimen, dijo con voz grave. Pero aún no es suficiente para acusarla de haber iniciado el fuego directamente. Sus palabras fueron como un cuchillo, dándome esperanza y desesperación al mismo tiempo. Verónica se estaba escabullendo de la justicia, como una serpiente escurridiza. Santiago seguía inmóvil, con la mirada vacía. Ella no pudo hacer eso, susurró,
pero su voz ya no sonaba segura. Miré a mi hijo y sentí el alma hecha pedazos. La mujer que amaba, en la que confiaba, lo había engañado de forma calculada y aterradora. Santiago, le dije suavemente, sé que esto es difícil de aceptar, pero tenemos que enfrentarlo. No respondió, solo agachó la cabeza, con los hombros temblando. Cuando salimos de la comisaría, miré el rostro angustiado de Santiago y recordé el video borroso de doña Pilar. Una idea se me cruzó por la cabeza. Señora Ruiz, me giré hacia ella, con la voz temblorosa pero firme. En el video de la señora Pilar, se alcanza a ver el taxi que llevó a esa persona, ¿verdad? Si logramos encontrar al taxista, quizás todo se aclare. La señora Ruiz asintió, con una leve sonrisa en los labios. Esa es exactamente nuestra siguiente línea de investigación, señora María. Pero debo advertirle, el video es bastante borroso y se mueve mucho. Identificar la placa tomará tiempo. Sus palabras me dejaron entre la esperanza y la preocupación. El tiempo no era un lujo que tuviéramos, pero confiaba en su compromiso, en el equipo que trabajaba día y noche para descubrir la verdad. Regresé a casa de doña Pilar con el corazón inquieto. Santiago y Mateo ya estaban de vuelta. El niño jugaba con un carrito de juguete que le había regalado la señora Pilar. «Mira, abuela, mi carro va rapidísimo», gritó Mateo, con los ojitos brillando. Le sonreí, pero esa sonrisa no me llegó al corazón. Abracé a mi nieto, sintiendo su calorcito, y me dije, tengo que ser fuerte, por Mateo, por Santiago. Esa tarde sonó el teléfono. Era la inspectora Ruiz. Señora María, tenemos novedades. El equipo técnico hizo un milagro. Su voz, llena de entusiasmo, hizo que mi corazón se acelerara. Nos citó a Santiago y a mí en la comisaría de inmediato. Llamé a Santiago con tono apurado. Hijo, ven conmigo. Descubrieron algo. Él me miró, con una mezcla de esperanza y temor en los ojos, y asintió. En la comisaría, la señora Ruiz nos condujo a la sala de reuniones, donde una pantalla grande mostraba imágenes procesadas del video de doña Pilar. Nuestro equipo forense utilizó un software especializado, explicó. Separaron y aclararon cada fotograma. Después de varias horas, logramos reconstruir casi por completo la matrícula del taxi. Contuve el aliento al ver los números y letras aparecer en la pantalla, como si una puerta hacia la verdad se abriera frente a nosotros. La información fue enviada al gremio de taxistas de la ciudad. En cuestión de horas identificaron el nombre y la dirección del conductor. Se llamaba Julián, un hombre mayor que llevaba más de 20 años manejando taxi. Cuando la policía llegó a su casa, el señor Julián fue muy cooperativo. La señora Ruiz nos contó sus palabras, con una voz pausada pero contundente. Él recordó de inmediato ese viaje tan peculiar. ¿Cómo lo iba a olvidar?, dijo el señor Julián a los agentes, mientras se acariciaba la barba canosa, con voz grave. Eran como la 1 de la mañana. Estaba estacionado cerca del Hotel Atardecer, esperando clientes, cuando una muchacha me hizo señas. Me pidió que la llevara a unas bodegas abandonadas en las afueras de la ciudad. Sentí un escalofrío. ¿Una bodega abandonada? ¿Qué hacía Verónica en un lugar así a esa hora? El señor Julián siguió. Al llegar me dijo que la esperara. Unos 10 minutos después salió, cargando con dificultad 2 garrafones grandes, de esos de 20 litros. Incluso le pregunté qué era lo que llevaba que pesaba tanto. Apreté con fuerza la mano de Santiago y sentí como él también me la apretaba. Ella me respondió que era aceite de cocina usado, que iba a venderlo para reciclar, relató el señor Julián, con un dejo de duda en la voz. Pero a mí me pareció muy raro. ¿Quién hace tratos de aceite usado a medianoche? Y además, no olía a aceite, olía fuerte, desagradable. El policía preguntó, ¿por qué lo recuerda tan bien? El señor Julián dudó un momento, luego sacó su celular. Soy precavido, dijo. Llevar a una mujer sola a un lugar desolado, pasada la medianoche, y con unos líquidos sospechosos. Me preocupé. Le tomé una foto a mi coche, justo cuando ella regresaba del almacén, y se la mandé a mi esposa con la ubicación, por si me pasaba algo. La señora Ruiz proyectó la imagen en la pantalla. A pesar de ser borrosa y tomada de noche, era una prueba irrefutable.
La imagen mostraba a Verónica de espaldas, con una sudadera negra y jeans, cargando 2 garrafones grandes mientras se acercaba al taxi. La ropa, la forma de caminar, los garrafones, todo coincidía con la silueta del video de doña Pilar. Me quedé sentada, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo a la vez alivio y dolor. Alivio porque la verdad salía a la luz. Dolor porque la mujer de la foto había sido mi nuera. Se había sentado a comer conmigo, se había reído con Mateo. Santiago bajó la cabeza, con los hombros temblando. ¿Por qué hizo eso?, murmuró con la voz quebrada. Lo abracé, sin saber qué decir. ¿Cómo consolarlo, si su corazón se estaba rompiendo? La señora Ruiz continuó. Después de recogerla del almacén, el señor Julián la dejó en un callejón cerca de su casa, como ella le pidió. Le pagó generosamente, le dio una gran propina y le dijo que se quedara con el cambio. Sus palabras fueron como un golpe final, destrozando cualquier esperanza de que Verónica fuera inocente. Ella lo había planeado todo, paso a paso, minuto a minuto. Con el testimonio del señor Julián y esta foto, dijo la señora Ruiz con firmeza, el cerco sobre Verónica está cerrado. Procederemos con un último interrogatorio, y estoy segura de que ya no podrá negarlo. El día que la inspectora Ruiz me llamó, su voz por teléfono sonaba grave pero decidida. Señora María, vamos a hacer el último interrogatorio a Verónica. Su presencia como víctima puede ser un golpe psicológico definitivo. Apreté el teléfono, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería decir que no, pero la otra parte, la de madre, me impulsaba a ir. Necesitaba oírla confesar, saber por qué fue capaz de ser tan cruel. Iré, respondí con la voz ronca. Fui sola a la comisaría, dejando a Santiago con Mateo. Mi hijo ya estaba demasiado agotado y no quería que sufriera más. En la sala de observación, me senté detrás del vidrio polarizado y vi cómo llevaban a Verónica. Se veía demacrada, con el cabello enmarañado y los ojos hundidos como 2 pozos oscuros. Ya no había lágrimas falsas, ni el teatro de una esposa desesperada. Solo quedaba una expresión dura, desafiante, como si aún creyera que podría salir de esa. Cerré los puños, clavando las uñas en mis palmas, tratando de contener la rabia que me hervía por dentro. La inspectora Ruiz entró y puso un expediente grueso sobre la mesa, el sonido del papel rompiendo el silencio. No dijo nada, solo fue pasando las hojas, empujando hacia Verónica las fotos. Primero, una imagen de ella saliendo del hotel, atardecer, a la 1:07 de la madrugada, con la capucha puesta y una actitud sospechosa. Luego, una captura de pantalla de su agenda vacía, demostrando que no tenía ninguna reunión de trabajo. Y por último, la foto del celular del señor Julián. Verónica, claramente identificable, cargando 2 garrafones de gasolina, saliendo del área de almacenes. Cuando se colocó la última foto sobre la mesa, los hombros de Verónica se desplomaron, como si toda la fuerza se le hubiera escapado del cuerpo. El desafío en su rostro se hizo trizas, como pedazos de vidrio cayendo al suelo. Se quedó mirando la foto fijamente, y luego levantó lentamente la mirada, con los ojos vacíos. «Ya se acabó todo, ¿verdad?», dijo con la voz ronca, sin rastro de emoción. El inspector Ruiz asintió, con un tono de voz sereno pero cortante. «Puede empezar a contar todo». Y entonces, como si se rompiera una represa, Verónica empezó a hablar. Las confesiones salieron una tras otra, cada palabra como una cuchillada directa al corazón. Contó cómo se había enganchado con el juego en línea. «Al principio solo eran unas partidas por diversión», dijo, con la mirada perdida. «Pensé que podía controlarlo, pero empecé a perder, y cada vez más. Para recuperarse, pidió dinero prestado con intereses altísimos a un grupo mafioso. Dijeron que me iban a cortar las manos», murmuró con la voz temblorosa. «Después encontraron mi dirección y me mandaron una foto de Mateo. Dijeron que si no pagaba capital e intereses en un mes, no solo iban a venir por mí. Yo estaba ahí, con la mano en el pecho, sintiendo que no podía respirar. Mateo, ese niño inocente con su sonrisa brillante, había sido usado como rehén en el plan enfermo de su madre.
Verónica siguió, con una voz más fría. Estaba desesperada, no veía salida. Entonces me acordé del seguro de vida de Santiago. Lo había comprado cuando nació Mateo. Era una suma grande, y yo era la única beneficiaria. Era la única salida, dijo, sin mostrar remordimiento. Planeé todo con cuidado. Sabía que usted estaría en las aguas termales toda la semana. Le mentí a Santiago diciendo que Mateo se quedaría con una prima. Se suponía que esa noche él estaría solo en la casa. Se echó a reír, una risa desquiciada que me hizo estremecer. Pero nunca lo imaginé. Usted regresó 2 días antes, y Santiago fue a buscar a Mateo sin avisar. Hasta ese maldito hospital lo llamó justo esa noche. Todo el mundo parecía conspirar en mi contra. Tuve que taparme la boca para no vomitar. Contó los detalles de esa noche de horror con una tranquilidad aterradora. Después de salir del almacén con 2 bidones de gasolina, fue al callejón, caminó en silencio hacia el patio trasero. Usé una barra de metal para atrancar la puerta principal y metí madera en las ventanas, dijo. Estaba segura de que Santiago dormía profundamente después de un día de descanso. Rocié gasolina por toda la casa y encendí el fuego. Me quedé en la entrada del callejón, mirando cómo subían las llamas. Pensé que lo había logrado. Al oír eso, me temblaba todo el cuerpo, no de miedo, sino de rabia. Ese monstruo, a quien alguna vez consideré una hija, había estado ahí parada, satisfecha, viendo cómo ardía la casa, creyendo que mi hijo se quemaba vivo adentro. Quería romper el vidrio, gritarle en la cara, pero solo me quedé sentada, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, el corazón desgarrado. El interrogatorio terminó. Verónica fue acusada de múltiples delitos: intento de homicidio, incendio premeditado, fraude de seguros. Cuando se la llevaron, pasó frente a la sala de observación y nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Por un instante, busqué algo de arrepentimiento, un mínimo de culpa, pero no había nada, solo un odio helado, como si estuviera furiosa porque su plan había fracasado. Me di vuelta. No quería verla más. El juicio fue rápido, con pruebas que no dejaban lugar a dudas. Verónica fue condenada a 20 años de prisión. El día de la sentencia, Santiago no se presentó. Yo sabía que no tenía fuerzas para enfrentarlo. Solo yo estaba sentada en la banca destinada a los familiares de la víctima, presenciando en silencio el colapso de una familia. Cuando el juez leyó la sentencia, no sentí alivio, solo una tristeza profunda. Verónica no solo destruyó una casa, destruyó el corazón de Santiago, de Mateo y el mío. Los meses después del juicio fueron los más oscuros de mi vida. Santiago, mi hijo siempre fuerte, siempre sonriente a pesar de todo, ahora era una sombra. Pidió una licencia sin goce de sueldo y pasaba todo el día encerrado en su habitación, con la puerta cerrada, sin hablar con nadie. El dolor de ser traicionado por Verónica, la mujer que amaba, era peor que las llamas de aquella noche. Yo lo miraba, con el corazón hecho trizas, sin saber qué hacer, salvo estar ahí, en silencio y con paciencia. Decidí vender el terreno y lo poco que quedaba de la casa. Ese lugar había sido un hogar, lleno de risas, pero ahora solo era un montón de cenizas cargadas de recuerdos dolorosos. Cada vez que lo veía, recordaba el fuego naranja brillante, el sonido del encendedor, el olor penetrante de la gasolina. No quería que Santiago ni Mateo vivieran con esos fantasmas. Con el dinero de la venta nos mudamos a un departamento pequeño en otro barrio, donde nadie conocía nuestra historia. Solo tenía 2 recámaras y una cocina chiquita, pero para mí era un nuevo comienzo, un lugar para sanar. Mateo, mi pequeño inocente, fue la medicina de toda la familia. Con apenas 4 años, era muy pequeño para entender la tragedia que nos golpeó. No sabía lo que su madre había hecho, no sabía que el fuego de esa noche casi le quita la vida, pero parecía sentir la tristeza de su padre. Cada vez que veía a Santiago ensimismado, Mateo se subía a su regazo, ponía sus manitas en su cara y decía: «Papá, sonríe». En esos momentos, yo los miraba desde lejos, con lágrimas cayendo en silencio. Ese niño era nuestra luz, nuestra razón para seguir. Una tarde vi a Santiago sentado en el balcón, con la luz suave del sol iluminando su rostro cansado. Mateo corrió hacia él con una galleta en la mano, tratando de meterla en la boca de su papá,
«Papá, cómela, está rica», gritó el niño, mientras deshacía la galleta por todo el pecho de Santiago. Él sonrió ampliamente, sin saber que había tirado todo el plato. Santiago miró a su hijo, y por primera vez en muchos meses, vi una sonrisa de verdad, aunque aún tímida, en su rostro. «Eres un travieso, ensuciaste toda mi camisa», dijo con voz suave, y lo abrazó fuerte. Yo lo observaba desde la cocina, con la mano en el pecho, sintiendo un poco menos de peso. Era la primera señal de que algo dentro de él estaba volviendo a la vida. Desde ese día, Santiago empezó a levantarse. Fue a ver a un abogado, presentó el divorcio unilateral y solicitó la custodia total de Mateo. «No quiero que el niño sufra más», me dijo con firmeza. Yo asentí, orgullosa de su fortaleza, pero también con el alma rota, sabiendo que esa herida en su corazón nunca sanaría del todo. Santiago volvió a trabajar en el hospital, se volcó en las cirugías y los pacientes para no pensar en el dolor. Algunas noches lo veía regresar tarde, con la bata arrugada, pero con la mirada menos vacía. La vida poco a poco fue entrando en un nuevo orden. Por las mañanas, yo llevaba a Mateo al kinder, viendo cómo caminaba contento con su mochilita de superhéroe. Por las tardes, lo recogía y escuchaba sus historias sobre los dibujos que hacía o los juegos con sus amigos. Cuando Santiago llegaba del trabajo, jugaba con él, le leía cuentos antes de dormir. Nuestro departamento, aunque no tan amplio como la casa de antes, siempre estaba lleno de calidez con las risas del niño. Cada noche, cuando Mateo ya dormía profundamente, me sentaba junto a la ventana, miraba las luces de la ciudad y pensaba, lo logramos, seguimos juntos. De vez en cuando, los fines de semana, doña Pilar tomaba el autobús para venir a visitarnos. Siempre traía una caja de panecillos caseros, con ese olor tan rico a vainilla, o algún juguetito para Mateo. Me pasé toda la mañana haciendo esto, decía sonriendo mientras me entregaba la caja. Nos sentábamos a charlar durante horas, como dos viejas amigas. Me contaba del barrio antiguo, de los árboles de perfume que seguían floreciendo cada temporada, pero nunca hablaba del incendio. Fue su bondad, su sencillez y sinceridad lo que me ayudó a creer que, después de la tormenta, todavía quedan cosas buenas en este mundo. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Santiago entró y me abrazó en silencio por detrás. «Gracias, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Si no fuera por ti, quizá mi hijo y yo no lo habríamos logrado». Me giré, le acaricié suavemente la mano y lo miré a los ojos, que ya no se veían tan apagados. «Tú eres mi fuerza», le respondí con la voz temblorosa. «Y Mateo es nuestra luz. Mientras estemos juntos, nada podrá vencernos». Salí al balcón y miré la calle llena de gente allá abajo. El fuego de aquella noche destruyó la casa, y también nuestra confianza en quienes alguna vez fueron cercanos. Pero no pudo destruir el amor, no pudo quitarnos la vida. El fuego se apagó, y después de él, una nueva luz, no brillante, pero cálida y constante, comenzó a iluminar el futuro de los tres. Sonreí, respiré hondo el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a respirar con tranquilidad. No respondí a Verónica con violencia ni con odio, pero tampoco dejé que escapara de la justicia. Con todo el amor y el instinto de una madre, seguí la verdad hasta el final, porque entendí que, a veces, la verdadera historia de venganza no consiste en dañar al que te traicionó, sino en obligarlo a enfrentarse con la luz de la verdad y con el precio de sus actos. Y después de todo, solo quiero dejarte a ti, que has seguido mi historia hasta este momento, un mensaje. En cualquier adversidad, no dejes que el dolor te convierta en lo que ellos son. Deja que la fortaleza y el amor sean tu guía, porque solo así se gana de verdad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Sinceramente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga y estoy segura de que la valentía nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.